La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, está con nosotros aquí en la mesa de contextos Luis Vallejo, a quien nos da siempre muchísimo gusto recibir, analista de datos, asesor gubernamental, para que nos ofrezca el recuento del comportamiento electoral en este 2022 de cara a la elección del 2023, que ya este domingo, con el arranque de año, inicia también el proceso electoral del 2023. Además, lo que se proyecta para el 24, que ya están muy caldeados los ánimos. Luis, bienvenido, como siempre, ¿cómo estás? Buenos días, Marcela, Arturo, Manuel, al auditorio un saludo. Pues bueno, nuevamente gracias, otro año más en el cierre del tema electoral, que es un tema muy interesante. Realmente ayer Marcela hablaba de un punto que no hay que irnos tanto hacia atrás, hay que ver tanto hacia el futuro, pero yo creo que quisiera centrar mi análisis más bien en lo que es Coahuila. Sabemos lo que significa el Estado de México, que tiene 12.600.000 electores, que representa el 13% de todo México, sí. Que Coahuila representa el 2.45 en electores. O sea, el Estado de México tiene 4 veces más... 5 veces y media. Pero no, bueno, yo iba a decir que la población total de Coahuila, si son los electores, sí, ya son 5 veces y media los electores. O sea, también en población más o menos andan igual. Y presupuesto. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, nada más como comercial. El PIB que aporta Coahuila, que tiene el 2.45, claro, es el 3.7, 3.8. El Estado de México no llega al 9.5, cuando representa el 13.5%. Okay. Aquí uno de los detalles que habíamos comentado cuando la revocación del mandato es en las campañas lo que incide la extensión territorial. Hablamos del Estado de México, que es 5.5 veces más grande que Coahuila. En población. Pero si nosotros ubicamos el territorio del Estado de México en el territorio de Coahuila, cabe 7 veces. Entonces, hacer una campaña en Coahuila es muy complicado. Son 5 regiones que piensan diferentes, niveles socioeconómicos diferentes, necesidades y problemáticas diferentes en todos los sentidos. Entonces, prácticamente cualquier candidato, en este caso gobernador, es como si hiciera 5 campañas. Sí, que en el Estado de México además tienen este peso importantísimo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Así es. O sea, que de alguna forma Estado de México orbita, y así está la estructura incluso territorial, orbita alrededor de la Ciudad de México, que no es el caso de Coahuila, ¿verdad? Que Coahuila tiene su propia dinámica. No, precisamente ahorita que mencionas el Estado de México también que orbita, pues ¿qué pasó en el 2021 con el famoso Corredor Azul? Que inicia desde lo que es la Cuauhtémoc, Benito Juárez, que ganó ya como alianza el PRI y el PAN como opositores, ¿no? Claro. Entonces, ese Corredor Azul, que precisamente es lo que está ahorita cerrando la elección en el Estado de México, la fortaleza que tenga ese estado, ese Corredor Azul. Claro. Por ejemplo, ahorita nada más un dato de Ecatepec, que es uno de los municipios los más grandes, claro, tiene 1.250.000 electores, un solo municipio del Estado de México. Pero la densidad de población... Nesa anda por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Mande? Nesa también. No, es más bajo todavía, pero a lo que me refiero es que la densidad de población que tiene el Estado de México es ultra compacta. Sí. A diferencia de aquí, que nuestra densidad de población es muy extensa. Pues, el municipio de Ocampo, yo creo que la Ciudad de México pudiera caber bien en el municipio de Ocampo. Sí, pues tiene 26,000 kilómetros cuadrados. Pero a ver, dime una cosa. Una cosa es que la cantidad de habitantes y otra cosa es la cantidad de electores, ¿sí? Y la configuración del elector. Sí, y la participación. Exacto. Que es otra también muy importante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo queda Coahuila frente al Estado de México? Mira, a nivel nacional, Coahuila votó 4 puntos por encima en el 2018, que fue una votación muy copiosa. Cuando a nivel nacional fue el 60%, aquí llegamos casi al 64%. Coahuila siempre vota muy por encima de la media nacional. Diputados federales 2021, a nivel nacional votó el 52%, aquí en Coahuila casi el 58%. 6 puntos porcentuales que votaron más, estamos hablando de casi 140, esa diferencia significa 140,000 votantes. O sea, sí es muy importante. Pero al interior del estado también tenemos diferencias de participación. Por ejemplo, Torreón siempre vota 4 o 5 puntos por arriba de Saltillo. Okay. Aunque Saltillo tiene más electores, obviamente, pero Torreón es más participativo. ¿Y eso a qué se debe, Luis? Históricamente así se ha comportado. Torreón siempre ha sido muy participativo. Aquí tenemos secciones electorales
que históricamente votan el 70%, 60 y tantos, y no hablo chiquitas, no, de término medio, que tienen mucha participación, como también tenemos unas que están muy, muy bajas, ¿verdad? Y el comportamiento de la participación también tiene que ver mucho con los rangos de edad y el tamaño de la sección electoral. Teníamos... Ya se fraccionó en muchas secciones, pero teníamos la segunda sección electoral más grande de México, que era la 1314, Sol de Oriente. Casi, cuando la tronaron, tenía casi 36,000 electores. O sea, era la básica. ¿Cuántas contiguas? Era la básica y como 46 continuas. O sea, utilizaban hasta 3 escuelas porque no completaban con las aulas en uno solo. Wow. Era una sección electoral muy joven. Nada más como referencia, en Coahuila, Torreón, el 18% de los electores tienen 60 años o más. Ahí no llegaba al 9%. O sea, muy, muy jóvenes, pero con una participación hasta de 14 puntos por debajo de la media del municipio. O sea, a mayor jóvenes, más grandes, más jóvenes, claro, menos participan menos. Y curioso, en el caso de Saltillo, siendo sede del poder estatal, le ocurre lo mismo que otras capitales, como Durango. Durango también no tiene una participación tan copiosa, ¿no? La Durango capital. Que tiende a ser más o menos similar a la de Gómez Palacio, ¿no? No, sí votan más, participan más y sí más en el municipio de Durango capital. Bueno, que ese es el otro contraste. Torreón y Gómez Palacio participa mucho menos que Torreón, ¿no? Es al revés, sí. Y por ejemplo, en 2018, la participación aquí en Coahuila fue del 63.62. En los diputados locales, 2020, se cayó hasta el 38%. Bueno, pero era huérfana, ¿no? Sí, son de las famosas huérfanas, pero en Torreón votó el 40.95 y en Saltillo votó el 35%. ¿Y un año antes en la de gobernador cuánto fue? En la de gobernador votó 2017, el 61.8. 61. Y en la de presidente 63. 63. Siempre votó un poquito más. Sí, más o menos. Y luego ya entramos a 2021, que fue la de diputados federales, votó el 58% de números redondos. Yeah. Sí, y estimo que el próximo año van a votar aproximadamente 1,450,000 electores. La gran pregunta al cierre de 2022 que muchos se hacen, Luis, es si Morena está llegando ya al tope de su capacidad electoral. Me voy a centrar en Coahuila y vemos que va a ser una elección con altas probabilidades que va a ser una alianza. Entonces lo que hice fue un análisis sumando las alianzas 2018, 2000, o sea, desde antes que hubiese alianzas para ver cómo están las sumas de los partidos que representan. A ver. En 2018, la alianza PRI, PAN, PRD sumarían 629,000 votos contra 552 de Morena y sus aliados. Estamos hablando de 76,478 más que sumaron lo que representan la alianza ahora en el 2018. O sea, estamos hablando de 2018. ¿Pero qué estás tomando como referencia? ¿La elección de 2018? 2018, pero sumo los partidos que irían en alianza Exacto. hoy para saber cuánto hubiesen representado, por ejemplo. Pero es una elección federal, la de 2018, y la del 2023 es una elección estatal. Sí, pero los votos son en proporción casi los mismos. En 2020, que fue la de diputados locales, aquí fue tremendo. O sea, 513,462 hubiesen llevado la alianza contra 204,000 de la Alianza Morena. Estamos hablando que la Alianza se llevó el 61% contra el 24 y 19 de Morena. Sí, el doble. Entonces, eso, y en el 2021 fueron 721,836 contra 493,000, es decir, el 55% de la alianza contra el 37.76. Ese comportamiento en Coahuila ha venido bajando la participación de Morena, la representación se ha ido bajando. Del 18 que quedaron prácticamente tablas, en el 20, obviamente que fue una elección huérfana, como bien decía Marcela, fue una diferencia abismal, pero 21 que traía un interés particular por el gobierno, sobre todo federal, y que Morena ganó 2 distritos federales, el 1 y el 2, ganó. Aún así, la diferencia fue de más de 227,000 votos. O sea, digamos que Morena no ha ido creciendo su fuerza. No, y ¿cómo esperamos nosotros? La tendencia sería que en 2023, que es la elección de gobernador, la tendencia vendría igual. Creo yo que Morena la lleva hacia arriba. Va en costa arriba, o sea, okay. Para ganar la revocación de mandato.
La revocación de mandato participan 350,000 personas en Coahuila, a favor de que continúe el presidente 335,000. Esos 335,000 fue toda la movilización que hizo Morena en Coahuila. Entonces, realmente, si van a votar 1,450,000 el año que entra, vamos a votar, yo me incluyo. Por cierto, acabo de renovar mi credencial de elector. Yo también. fácil? Ya la estoy esperando. Sí. ¿Fue fácil? Sí, Muy fácil. facilísimo. Sí, la verdad. Vayan hoy. Que vamos a platicar con gente del INE un poquito más adelante para que vayan, tengan bueno. en cuenta todos estos Entonces, de ese 1,450,000, si quitamos los nulos, van a quedar aproximadamente 1,400,000. De ese 1,400,000 hablamos que para el que se quiera llevar la elección va a tener que sacar 700,000 más uno y de ahí para arriba. Ok. Entonces, el único que tiene ahorita con los antecedentes de sacar más de 700 históricamente con el comportamiento Rubén Moreira. es la alianza opositora, en este caso de Morena, y Morena se queda abajo. También, si nosotros analizamos el perfil del elector, ¿cómo ha venido, quién ha votado por Morena desde 2018 hasta 2021? A ver. En el 2018 habíamos comentado que el 65% de las personas que votaron con licenciatura, maestría, de ahí para arriba, el 65% votó por López Obrador. Los que tenían ingresos entre 15 y 20,000 pesos, votó el 64% por López Obrador. La clase media. Entre el 25 y 35 años, fue tremendo también abismal. Pero ¿quién le hizo la tarea a López Obrador, por ejemplo, en el 18? Fueron los hombres. De cada 100 hombres que votaron, 65 votaron por López Obrador, pero las mujeres únicamente 49. Realmente las que menos, si vemos por género, los que menos votan por Morena son las mujeres. En el 21 se redujo, o sea, los hombres bajaron a 57 y las mujeres se mantuvieron más o menos en 49, casi 50%. Entonces, dentro de las estrategias que pudieran hacer los partidos, ya sea uno, seguir alentando el no voto, o como el otro, seguir a su favor el voto de las mujeres. Y por ejemplo, por edad, Luis, en términos de edad, los jóvenes o los adultos mayores, ¿por quiénes tienden a votar? Mira, ahorita con el 21, aquí en Coahuila, entre los 18 y 30 años están más cargados hacia el lado de Morena. Okay. Y de los 50 para arriba están también con Morena, pero en el centro, que es pues generalmente la población económicamente activa, es donde se ha caído más fuerte Morena, en el centro, de los 30 a los 50 años. Ok. Ajá. Oye, y conforme la composición del estado de Coahuila, ¿cuáles son los municipios que son más importantes dentro de un proceso electoral? Digo, evidentemente por la densidad demográfica ya lo sacas a flote, ¿no? Sí. Bueno, es Saltillo y Torreón. Saltillo y Torreón representan prácticamente el 55% del electorado. ¿Y con eso ganas? No, sí se requiere los demás, porque estamos hablando de que serían, pues, como 1,5 millones de electores, pero van a participar mucho menos, obviamente. A ver, tú que estás mucho más enterado, este reacomodo de los distritos y tal, porque hubo una redistritación, ¿no? Sí, pero generalmente los análisis que hago son a nivel sección electoral, que sí hubo una reseccionamiento porque se tronaron varias secciones que estaban muy grandes y se hicieron más pequeñas. Ahorita somos 1,752 secciones electorales. ¿Incide en el comportamiento electoral de esa casilla? Pues sí incide un poco, no mucho, pero pudiera incidir, porque en una sección muy grande hablábamos de la 1314. La 1314, que era una básica y 40 y tantas contiguas, podemos suponer que había 5 casillas de puros García o 5 casillas de puros González. Entonces ahora ya se diversifica un poco, porque hasta los apellidos cuentan, ¿verdad? Claro, por supuesto. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo se ganan las elecciones ante un panorama como el que se describe, con tantas vertientes y con tantos factores? ¿Qué es lo más importante en un proceso electoral, hablando de Coahuila? Mencionas cómo se gana, pero yo también mencionaría cómo no se pierde. Hay elecciones que te ganan y hay elecciones. ¿Y cuál es la diferencia? Y hay elecciones. Durango
Durango, por ejemplo, tenemos que Morena tenía un candidato que estaba muy posicionado, se van por el que está en tercer lugar en su encuesta, pero aparte... Ahí perdió la elección. Aparte, sí, porque obviamente bajaron los brazos, dividió su base, y también dentro del equipo de campaña de lo que fue la candidata de Durango generó una animadversión en el cual mucha gente se alejó, entonces se quedó sola prácticamente. Entonces, por eso mencionaba, si en Durango, ¿qué tanto ganó Esteban y qué tanto perdió Marina? Porque fueron 100,000 votos, más de 100,000 votos de diferencia. Pero las encuestas, nadie daba esas cantidades tan grandes, pero creo yo que fue ese comportamiento, tanto de lo que hizo Morena, que es algo que está pasando aquí en Coahuila, las divisiones. Realmente los problemas que ha tenido Morena han sido más internos, pasó en Oaxaca, pasó en algunas entidades federativas, pasó en Quintana Roo, que una persona que quería ser candidato a Morena no fue, y al final se fue por Movimiento Ciudadano. Sí. Oye, Luis, ahora que mencionas eso de Durango, llamaba justamente la atención que desde la designación de la candidatura, allí se configuró el haber perdido la elección. Pero luego las encuestas que se hicieron posteriormente, casi todas apuntaban a que iba a ser un fotofinish, un final de fotografía. Y después vimos la diferencia enorme. O sea, ¿por qué? Vamos a ir a corte. Sí, antes sí. de escuchar la respuesta. Bueno, dejamos la pregunta flotando y luego en la pausa lo continuamos. Perfecto. Regresamos Vamos. enseguida con más. Es que le estoy... Contextos. El programa líder en la radio hablada. Conversando con Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Te preguntaba, Luis, antes de ir a la pausa, tomando la referencia de lo que pasó en las elecciones de Durango,
el error que fue la designación de la candidatura, ¿no? Cuando el doctor Enríquez tenía más posicionamiento y de hecho había ganado la encuesta, se opta por Marina Vitela. Ahí se configuró en buena medida la derrota de la elección. Pero ¿por qué las encuestas posteriores y prácticamente durante todo el periodo de campaña marcaban que iba a ser un final de fotografía y que estaba súper parejo y demás? Y luego vimos la diferencia enorme. ¿Qué pasó allí? Mira, hay una encuestadora que critican mucho, Massive Caller. Bueno, Massive Caller, en el caso de Esteban, le falló por menos de medio punto. Y en el caso de Marina, fue como 3/4 de punto. Fue la encuestadora que estuvo más precisa, que de hecho la criticaban precisamente por eso. Decía, ¿y cómo me va a traer tanto porcentaje? No es posible. Y además son encuestas telefónicas. Y sin embargo, cerró, todas las demás sí cerraron más divididas. Obviamente, pues sí te siembran, te filtran encuestas donde siempre se ponen más arriba. Y cuando ves las encuestadoras, pues realmente no tienen un reconocimiento. Entonces, es nada más para incidir. Es propaganda, ¿no? Lo que pasa es que, mira, en una elección, como en un gobierno, todo es percepción. Claro. Olvídate si eres lo que sea. Sí. Es percepción 100%. Entonces, ¿qué te quieren meter? Es una percepción de que soy un candidato ganador. Claro, no, es como pasaba aquí con la deuda, lo medían los del PRI y de pronto ellos lo decían, decían abiertamente, es que la gente no le importa. O sea, la mayoría de la gente ya no le importa lo de deuda, no pesa. Y era cierto. Y sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. O sea, es tan cierto que el PRI no ha dejado el poder con toda la megadeuda, ¿no? Mira, ahorita que hablas de la megadeuda, le sumaría la inflación. La inflación le está pegando un poquito más, en cierta forma, a Morena. Claro, porque lo vives. Porque ese sí lo sientes. La megadeuda, aunque nos afecta porque no tenemos a lo mejor algunos otros beneficios por su costo, pero en el otro lo vemos todos los días. La señora que va a la despensa. Claro. Por eso ahorita que hablaba de las mujeres, cuando en este año Morena tuvo una caída más fuerte en las mujeres en los primeros 2 meses, que fue cuando se disparó la inflación. Que son obviamente pues la señora que va al mercado, al súper y que ve los precios arriba. Es una especie de reacción la que está teniendo. Claro. Ahora, sin embargo, hay una percepción de que al PRI le cuesta cada vez más ganar elecciones en Coahuila. Digo, la elección de Riquelme es un ejemplo, ¿no? Le costó una batalla legal fuerte, ¿no? Sí, estuvo muy cerrada, fueron 30,000 votos, un poco más de 30,000 votos de diferencia. Si quitamos la elección intermedia en el estado, donde se llevaron todas las diputaciones, que a mí me parece que no es referente, porque pues, es una elección en donde a nadie le importa, a muy pocos. Creo que en general sí existe esta percepción como que al PRI le cuesta cada vez más trabajo, ¿no? Bueno, en mi opinión, creo que el PRI fuerte o el que existe en México es el de Coahuila. Es el único PRI que veo organizado todavía sus bases. Que el Estado de México. Más que el Estado de México. El Estado de México está más permeado, sobre todo por su nivel socioeconómico. O sea, nos vamos sin menospreciar ni tampoco ser clasista ni nada de eso. Realmente se ubican los segmentos de votación por los partidos en ciertos niveles. Y precisamente los dos partidos o las dos corrientes trabajan esos perfiles. Saben cuáles son sus terrenos y los trabajan, ¿verdad? Digo, Morena sabe cuál es como la alianza opositora también los propios. ¿Tendrá alguna incidencia este debate que se ha dado en torno al INE y a la democracia electoral mexicana en los electores? O sea, ¿tú ves a un electorado decidiendo en Coahuila teniendo en la mente ese debate, esa situación? Mira, creo que el ciudadano, el elector en Coahuila, desde el momento que participa más, es alguien que está más enterado de muchas cosas, incluyendo lo del INE. El INE, si ustedes lo ven, es el único organismo que está al tú por tú con el presidente. Sí, es el único, es el único que está. Y simplemente algo que nos da en el subconsciente la validez del INE, y no es lo electoral, porque mucha gente no lo sabe, es que realmente la credencial del elector es un documento que tiene un valor tremendo. No puedes subir un avión, no puedes hacer, lo requiere. Entonces, esa legalidad... Lo valen incluso en el extranjero, ¿eh? Esa legalidad que nos da la credencial, al ciudadano común nos dice que el INE es de verdad, es cierto. Entonces, esa es la percepción que tenemos principalmente, porque si tú le preguntas a un ciudadano cualquiera, normal, ¿qué es el INE? Pues te va a decir, pues es el que organiza las elecciones y es el que me da mi credencial.
Claro. Oye, Luis, déjame preguntarte algo y a propósito de lo que pudiera avecinarse para este 2023 en Coahuila. ¿Cuál es el comportamiento electoral que tuvo Armando Guadiana en su momento? Digo, para ver más o menos los perfiles de las personas que están encaminados a contender. Bueno, en la última elección donde ya no fue, digamos, de la mano, que 18 fue... ¿Cuántas elecciones ha jugado? Bueno, tiene la de la de alcaldía, la de senador, pero la de senador se fue prácticamente en el paquete con López Obrador, en la de Morena, pero en la de la alcaldía de Saltillo tenemos, por ejemplo, la alianza, si sumamos Morena solo, Guadiana obtuvo como Morena nada más 6, con Alianza obtuvo, permíteme, 117,713, y si sumamos los votos de la Alianza, serían 187. El PRI obtuvo 153,120, el PAN 28,000, que el PRI que se llevó la elección sacó 153,120 votos. Entonces la diferencia en alianzas ahorita en Saltillo con la alcaldía proyectándola a 2023, la diferencia fue de 70,000 votos. Oye, en esa elección votaron 5 veces más por Morena solo que por el PAN solo. Bueno, en la elección del 2021 sí hubo un voto útil. Hubo mucha gente que son votos electores orgánicos. Aquí en Torreón se vio muy fuerte, lo que son colonias que están muy ubicadas, como Torreón Jardín, el Campestre y todo el corredor de Los Ángeles, Granja San Isidro hasta Hacienda del Rosario. Estos electores que cuando no les gusta su candidato del PAN se quedan en su casa. Ahora sí salieron a votar, pero salieron a votar en una figura de voto útil, y salieron a votar a lo mejor no contra a quien le estaban dando su voto, pero salieron a votar en contra de. Sí. Que de hecho la elección del 2023 aquí en Coahuila va a tener dos vertientes, digo, con la misma polarización que hay. Ahorita es negro, es blanco, es sí o no. Hay gente que va a salir a votar a favor de alguien o en contra de alguien. Claro. No me gusta el candidato pero voy a salir a votar en contra del otro. Claro. Porque no me gusta el otro. Y eso es algo que seguramente los estrategas de campaña van a manejar muy fuerte. Ahora, se puede dar en el caso del PAN, yendo en alianza con el PRI, de que un sector de la militancia del PAN o simpatizantes no salga a votar. Mira, no, creo yo que precisamente ellos son los que saldrían a votar en contra de. ¿Sí el único que los movería? Digo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con la alianza, pero llega un momento en que dices, bueno, ¿a quién quiero menos? Exacto. Y es en los dos sentidos, Es en los dos sentidos. A lo mejor los que son de la Alianza Morena pueden decir lo mismo. Oye, no quiero que sigan, igual salir a votar. Entonces, es exactamente lo mismo. Nada más que en la oposición se da en mayor medida, como lo vimos en el 2021. De hecho, 2021, que es una elección de mucho peso, a nivel nacional, el partido que más se cayó en participación fue Morena. Morena se cayó en un 34% de sus votos. De haber obtenido casi 24,700,000 votos, se cayó a menos de 17 en el 2021. Por el efecto Andrés Manuel, que no estuvo... Bueno, en las encuestas platicamos ahorita aquí con Manuel. Cuando las encuestas de salida, es un porcentaje muy alto de la gente que vota por Morena que le preguntan, ¿por qué votó por Morena? Es el presidente. Salen a votar por el presidente. Sí, totalmente. O salen a votar porque tienen un programa sin que los lleven a fuerza. Es gente que se siente, digamos, agradecida o algo, o que piensa en percepción que el presidente le da el apoyo, salieron a votar por eso. Sí, pues el objetivo del asistencialismo, ¿no? Claro. Generar ese voto cautivo y la percepción de que la gente se sienta agradecida. Es que como el presidente me deposita mi lana, pues voto por él. Oye, pero es que eso del efecto AMLO, lo comentábamos, fue interesante porque luego en el 18 Morena ganó en distritos donde ni siquiera registró candidato. O sea, no había candidato, pero aparecía Morena en la boleta y ganaba ese distrito porque se votaba pensando en función del presidente. Sí, de hecho, mucha gente salió a votar en contra de. O sea, realmente la campaña del 18 es o votas por un cambio o votas por lo mismo. Claro. Y con lo que se venía arrastrando en percepción de los gobiernos, sobre todo federal, pues obviamente era...
carnita muy buena para sacarla. Claro. Bajo esa óptica cobra sentido el tema de las mañaneras, ¿no? Es decir, la constante presencia de López Obrador reafirma esto, ¿no? La Que comunicación- Pero también movilizar. desgasta, ¿no? La- Y la- fastidia. La comunicación política obviamente es básica para la percepción. O sea, López Obrador tiene el control de la agenda. Claro. La mañanera significa tener el control de la agenda. A pesar de que ahorita los que ven la mañanera es mínimo, o sea, ha bajado bastante de cuando fue la primera. En la primera emisión, la número 1, en Facebook, por ejemplo, tuvo más de 1 millón de gente que lo estaba viendo en ese momento. Ahorita no llega ni siquiera al 20%, 15%. Es mínimo lo que tienen ya de percepción. Pero sí es un foro para ir marcando la agenda. Se reproduce, o sea, se fragmenta y circula en redes los pequeños... Los resume, los Los temas que resúmenes sube. o lo que comenta, los temas que sube. highlights. Así es, pero es un ejercicio de comunicación política que es muy, muy interesante y lo ha capitalizado perfectamente bien. Es muy hábil en ese aspecto. Oye, Luis, y los partidos de oposición acá opositores a Morena, PRI, PAN, PRD, acá en Coahuila, ¿no se están tardando mucho en confirmar si van o no en alianza? Mira, creo yo que la percepción, volviendo al tema, es de que sí van a ir en alianza, ¿eh? O sea, ni siquiera se ha oficializado ni nada, pero ya todo el mundo, si tú platicas, se da por en hecho alianza. y ellos mismos casi que lo dan por hecho sin Y es que oficializar. volvemos a lo mismo, a la polarización. Ves quién está sí y quién está no. Y ubicas a los que no, que son obviamente los de la alianza opositora. Oye, pero eso no dependía mucho de quién tuvieran de contrincante. Mira, aquí en Coahuila, creo yo que por encima de los candidatos, con respeto a los candidatos, los que vayan a ser en su momento, es una lucha de dos fuerzas. Y son las que van a estar mostrando el músculo y jugando vencidas. Lo vemos en el caso de Morena. ¿Cuántas gobernaturas ganó con candidatos que no traían un trabajo realmente de peso previo? Pero se les fueron. ¿Quiénes son esas fuerzas? La alianza, es la alianza Morena, que puede ser el gobierno también, todo lo que se suma, el gobierno, López Obrador, para bien o para mal, como también lo que son PRI, PAN y PRD. ¿Tú ves ese escenario, o sea, llegó para quedarse por cuánto tiempo? O sea, ese escenario electoral de opositores y oficialistas. Yo creo que va a ser cuando menos hasta el 24. Porque también... O sea, pudiera cambiar las cosas. Independientemente de quién gane la presidencia de la República, cualquiera, del color que sea y quien sea, no va a tener el mismo margen de acción que López Obrador. Claro. Yo no veo a nadie, ni de un lado ni del otro, que tenga la capacidad de comunicación política, el arrastre, el arraigo que trae López Obrador. Por lo tanto, no va a ser... Incluso pudiéramos decir que López Obrador va a estar todavía presente en el siguiente sexenio, ¿no? O sea, digo, políticamente hablando, no sí. que esté Bueno, gobernando. claro que sí. Ahora, aquí en el 24, si nos proyectamos al 24, realmente ahorita lo que está Morena preocupándose, independientemente de la presidencia de la República, es el Congreso. Ahorita les alcanzó con casi 280 diputados para tener mayoría simple, pero han batallado con la mayoría calificada. Corren el riesgo o les preocupa que en el 24 no tengan la mayoría simple. Entonces ya con la no mayoría simple, por ejemplo, no modificas, no apruebas el presupuesto, muchas cuestiones, modificaciones de algunas cuestiones secundarias, ¿verdad? Que no necesita ser mayoría porque no haces una modificación constitucional. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Si en el 24, independientemente que Morena mantenga la presidencia, pero no tiene ni siquiera la mayoría simple en el Congreso, va a cambiar mucho. O sea, va a ser otra película totalmente diferente. Si ahorita, que simplemente con el hecho de que no tenga la mayoría calificada, realmente veamos el Congreso ya cuando menos se ve un poquito más activo, que en realidad es lo que le sirve a un país, tener esa división. Para eso son los partidos, ¿no? También para las opiniones y buscar un bien común, un equilibrio, sobre todo en los poderes. Muy bien. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has sí. compartido, Luis, y conforme se van acercando las fechas y que conozcamos un poco más cómo va a estar el proceso electoral del año entrante, pues estaremos en la reflexión, si tú nos lo permites, de tu mano. Claro que sí. Muchísimas Gracias. Gracias. Lo mejor Felicidades. para ti, Un Luis, abrazo. para tu familia. No mejor. Gracias. Vámonos a la pausa, son las 8:46, 13 grados. Les preguntamos pues qué opinan con respecto a todo ello. Aquí Mariano Serna, que le mandamos un saludo, nos envía este comentario. La prensa se ha dejado influir
para difundir mentiras, burlas y amenazas del presidente en lugar de cuestionar los resultados de hechos reales y contundentes. Felicidades a los tres y a todo el equipo, que pasen feliz año nuevo. Gracias, Mariano. También aquí nos dicen, buenos días, yo no sé mucho de política, pero aún en las buenas películas se sabe que siempre han querido callar a la prensa, ya que es la principal voz por la cual los ciudadanos se hacen escuchar. Gracias por el comentario. Y te dicen, Arturo, que no hay discusión, que Pelé es el más grande de todos los tiempos. Dicen, aparte hay que ver la personalidad a la persona en su integridad. Los demás no le llegan ni a los talones. Bueno, pues son opiniones. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, muy bien. Vamos a la pausa, 8:47, 13 grados. Regresamos enseguida. Contextos.